Buenas tardes, amigos. Continuamos con nuestras pláticas que el aula educativa de Amigos del Hígado, desde su perfil de Facebook Live y siguiendo nuestra labor altruista, ha preparado un programa muy interesante donde veremos la importancia de cuidar nuestra salud ósea, sobre todo cuando hay enfermedades crónico-degenerativas. El invitado de nuestro conversatorio amigo es el doctor Juan Alfredo Tamayo y Orozco, un experto en el tema, quien es médico internista con especialidad en nefrología y metabolismo mineral en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. También miembro de la Asociación Mexicana de Metabolismo Ósea y Mineral, nos platicará sobre actualidades en salud ósea, metabólica y enfermedad hepática. Al final podrán hacer preguntas sobre alguna duda. En la coordinación de preguntas y respuestas, el doctor Jorge Luis Po, quien es internista, hepatólogo clínico y director médico de Amigo, también de la Clínica RMD Ciudad de México. Y le dejo la palabra al doctor Jorge Luis Po, que nos ampliará esta presentación. Por favor, doctor Po. Gracias, querida Hortensia, y saludos a todos nuestros ciberamigos que nos ven en estas sesiones de cada mes, el segundo miércoles de cada mes. Hoy tenemos el gusto de nuevamente estar acompañados por el doctor y mi profesor, Juan Tamayo. Ya lo conocen por otras ocasiones y su currículum está disponible en el portal educativo en la sección de las presentaciones de hoy. Baste decir que a él lo conocí en el Instituto de Nutrición, donde él era profesor y maestro de medicina interna y de nefrología. Juan,
Yo quisiera iniciar el conversatorio de hoy pidiéndote que nos explicaras algo muy sencillo, más banal que cualquier cosa, es por qué decidiste ser médico y por qué decidiste ser nefrólogo, por qué no ginecólogo. Uy, eso es una pregunta de 64,000 pesos, como antes eran muchos, ahora ya no son tantos. Pero bueno, yo decidí ser médico, fíjate, desde muy jovencillo. A mí me atrajo siempre muchísimo dedicarme a mejorar la salud de la gente. Me llamaba mucho la atención. Y luego, con los años, pues me hice médico, de veras, o sea, sí estudié medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM. Y conforme vas pasando el tiempo, esa historia también te va a haber sucedido a ti, Jorge, pues tienes que decidir qué es lo que más te gusta, ¿no? Y lo primero que me gustó muchísimo, después de estar en el servicio social, que en aquellos años era obligatorio hacerlo en comunidades muy pequeñitas, pues me decidí a mejor hacer una especialidad. Y acudí al Hospital de Enfermedades de la Nutrición, que en aquel entonces ya era Instituto Nacional de la Nutrición, estaba recién inaugurado como instituto en el 1972, ¿ves? Porque antes era el Hospital de Enfermedades de la Nutrición y lo manejaba un prócer de la medicina, el maestro Salvador Subirán, que pues a los que tuvimos la suerte de conocerlo, a ti te tocó conocerlo, pues era un verdadero líder. Eh, entonces él lo que nos transmitió mucho a todos los que tuvimos la suerte de decidir de las áreas de la medicina interna, que es lo que se estudiaba para primer contacto con el Instituto de Nutrición, tenías que hacer medicina interna. Y cuando tú no ibas a ser cirujano, pues tenías que soplarte 3 años de medicina interna y pues que me lo soplo. Y ya que terminé, ves, entonces a mí me gustaba mucho lo mismo ser endocrinólogo que ser nefrólogo. ¿Y cómo importan quienes te ofrecen en ese momento unirte a sus equipos, ves? Me gustó más hacer riñón endocrino, que entonces tenía las dos especialidades, porque pues hacía endocrino y hacía nefro. Y pues hice esa primera etapa fue nefro. Y ya cuando me empecé a aficionar más al aspecto endocrino del riñón, bueno, pues lo que hice fue metabolismo mineral, que en aquel entonces, pues no se hablaba tanto de los huesos como vamos a hablar ahora, pero me tocó, pues en aquel momento, conocer al que hizo el diseño del densitómetro, que ahora es un aparato tan importante, porque a donde me fui a hacer el doctorado, que se llama San Luis, Missouri, ahí había hay un instituto radiológico muy grande, que es el Malin Road Institute, y ahí se diseñó por Sorensen el primer densitómetro. Entonces, pues claro que desde que yo regresé en 1982 de hacer esa aventura en metabolismo mineral, pues ya también era mineral y óseo, es porque la reserva mineral del cuerpo está en los huesos. La mayor parte de los minerales importantes. Los músculos comparten con los huesos también esa reserva, ¿ves? Son entre los huesos y el músculo casi están todos los almacenes de minerales que tenemos. Entonces, pues ha sido muy apasionante, la verdad. Así es como me decidí a ser médico desde muy chavillo, porque me gustaba mucho servirle a la salud de la gente y le sigo tratando de servir. Y con la larga historia del Instituto de Nutrición y la posibilidad de hacer estudios en el extranjero, pues me hice como ajonjolí de todos los moles, ¿ves? Porque pues me tocó ser pionero en esto. Fui el primero de tener un densitómetro en México y a partir de ahí, pues empezamos a hacer un montón de contribuciones con grupos que se interesan
Y ya ves, ahora vamos a hablar de cómo las enfermedades que son de tu dominio, las que afectan al hígado, cómo se relacionan interesantemente con los huesos y con los músculos, ¿no? Perfecto, pues qué interesante este origen. Algo detectaba de la relación con la endocrinología. Sin embargo, Sí, voy a transmitir, la idea de nuestro conversatorio, amigos, es que no tengamos imágenes, eh, porque podemos conversarlas, pero algunas imágenes nos pueden apoyar para afinar algunos conceptos. Y yo diría que el doctor Juan Tamayo, aparte de ser nefrólogo, endocrinólogo, experto en metabolismo mineral, también es anatomista, porque vean aquí una representación del cuerpo humano. Sí la están viendo, ¿verdad? Hortensia y Juan, ¿verdad? muy bien, muy bien. Aquí se ve diversas posiciones del cuerpo. Y es esto lo que vamos a hablar hoy, creo, ¿no? Juan, Sí, claro, esto y esto, que exacto. curiosamente tenemos hueso y tenemos músculo. Entonces, una primera pregunta para hoy, Juan, viendo que nuestro público, pues hay fundamentalmente pacientes, algunos son solo familiares o amigos de pacientes, es si nos pudieras dar una idea de cuántos huesos tenemos en total del cuerpo y por qué, en términos de lo que tú estudias y de lo que hemos aprendido más recientemente en los trabajos de investigación, dividen el esqueleto axial y el esqueleto apendicular, ¿sí? Como una primera abordaje a esta charla de hoy, Juan. Pues mira, es muy importante que las dos imágenes que pasaste se relacionan como una sola unidad. Mucha gente piensa nada más en la calaca, ¿no? De hecho, parecería como que los huesos no están vivos, ¿no? Que son nada más como nuestro sostén, y que lo que está vivo realmente son los músculos, ¿no? Que nos hacen movernos. Entonces, no es así, es una gran interactividad entre uno y el otro. De hecho, quizá terminemos platicando cómo son un binomio funcional, ¿no? O sea, porque lo que hace uno le informa al otro y así viceversa, ¿no? Entonces, los huesos son 206 y eso es bien importante. Hay siempre variaciones, ¿no? Hay gente con más huesitos, de los que se llaman sesamoideos, que son huesos extras, y que no son anormales. Pero la cifra a recordar son 206. Lo que es difícil es decir exactamente cuántos músculos hay. Yo creo que una cosa que es bastante práctica es que todos los que vean o escuchen nuestra conversación sepan que no hay un solo hueso al que no se le añada por lo menos un músculo. ¿Ves? Es más, hay músculos hasta entre los huesecitos del oído, para que te des una idea. Entonces, sí, sí cada huesecito o huesote, pues tiene su músculo o sus músculos. Y sí, ahí hay bastantes variables, ¿ves? Yo diría que hay especies o razas de humano que tienen más número de músculos o músculos mucho más poderosos, ¿no? Por eso es que casi todas las carreras de largo plazo, de largo alcance, maratones y todas estas, casi todos los ganan los que tienen la piel negra, que son de raza negra porque tienen músculos mucho más abundantes y poderosos que los de la raza blanca. Y si tú puedes ver así en general, pues los japonesitos hacen su esfuerzo, ¿no? Pero les dije japonesitos porque los que son chiquitos no corren ese tipo de carreras, ¿no? Lo producen estos japoneses largotes que sí hay, ¿sí? Entonces, es divertido ponerse a ver que efectivamente no hay un solo músculo sin su hueso y viceversa.
no hay ningún hueso sin su músculo. Y la manera en la que se unen es muy interesante también, pues es porque los músculos tienen un aparato que se llama tendón, ¿ves? Y los tendones pues se fijan a los huesos y de esa manera, cuando los músculos hacen su trabajo, depende sobre qué hueso la acción que realizan. Por ejemplo, los músculos maceteros que están, luego la gente no sabe cuáles son los maceteros, ¿no? Que son los que están acá en las mandíbulas y que nos ayudan a morder. Esos músculos eh, todo el día trabajan. Es más, mucha gente está trabajando con sus músculos en la noche y tienen lo que los dentistas llaman bruxismo, ¿cierto? Ajá, que están duro y dale con con la mandíbula, ¿no? Entonces, sí, cada hueso tiene su músculo. Y el tipo de músculo depende del tipo de hueso. Por ejemplo, no es lo mismo ser músculo de un dedo, ¿ves? Que no tiene mucho movimiento. Haces así, eh, agarras cosas, que ser húmero, que ese es el de aquí, ¿no? El del antebrazo. Ese es un solo hueso y tiene un chorro de músculos. ¿Ves? El fémur, que es el que es la parte que está más cercana a la cadera, es un huesote largo, grandote, grandote, y tiene un montón de músculos, ¿no? Entonces sí, músculos y hueso son una unidad. Y dicho de otra manera, depende de qué huesos hables, si hablas de los huesos de la mano, si hablas de los huesos de la cara, si hablas de los huesos del oído, qué número de músculos y qué tipo de músculos. Todos los músculos que están pegados a los huesos son músculos de los que son voluntarios, ¿ves? Y el músculo voluntario se conoce también como músculo estriado, porque tiene estrías, tiene así como zonas que lo hacen ser como un acordeón, ¿ves? Que se contrae y se relaja, se contrae y se relaja. Eh, Hay que diferenciar esos músculos de los músculos que se llaman viscerales, que son músculos involuntarios, que son músculos lisos y que es un movimiento, pues no tiene que ver con los huesos. Y aprovechando que de algunas de las preguntas que nos están llegando de la audiencia, Filiberta González dice, desde que le diagnosticaron osteoporosis, se ha estado muy pendiente y percatado que le duelen sus huesos, es lo que dice ella. Entonces, yo quisiera aprovechar y preguntarte, ¿realmente duelen los huesos cuando hay osteoporosis o es un mito de la gente? Por un lado. Y por otro, que nos recordaras un poquito la función de los huesos y la función del músculo, para que quede un poquito más claro a nuestros pacientes, ¿no? Sí, yo creo que a mucha gente le dan osteoporosis, no están diagnosticados bien, ¿ves? Osteoporosis. Creen que tienen osteoporosis y la osteoporosis viene etiquetada así, le ponen una etiqueta de frágil el resto de tu vida, riesgo de fractura si no te curas, ¿sí? Y claro que eso impresiona, ¿ves? Impresiona y a mucha gente le desencadena mucha inseguridad, ¿ves? Entonces, la primera de las reflexiones es que esa historia está cambiando, ¿ves? Porque fue una historia que nació en 1990, que se consolidó en 1994 y que bueno, ahora lo entendemos de una manera muy diferente. Entonces, un hueso, cualquier hueso, que se somete a mucha carga de trabajo, que no está pudiendo manejar, tiene un sensor de mecánica, ¿ves? Se llama mecanostato, como cuando te mides la temperatura, que usas un termostato, ¿ves? También
mides la mecánica de los huesos? Bueno, hay un mecanostato. Los huesos están vivos, 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 tienen nervios, terminaciones nerviosas, hasta en el más chiquito de sus pedacitos. Y entonces ahí sí, para que veas, cuando rebasas la capacidad mecánica del hueso, o cuando el hueso tiene un proceso muy inflamatorio que no es la osteoporosis, ¿ok? Ojo, no es la osteoporosis. Claro, la capacidad mecánica de ese hueso tiene que informarle al cerebro con una señal que siempre es dolor. Entonces hay dolor óseo, sí, sí hay dolor óseo, que está relacionado a que rebasaste la capacidad mecánica de ese hueso, sí, sí es cierto. El mecanostato le informa al cerebro que ya ni la muelas, que lo usaste de más, ¿ves? Y la tercera cosa que es bien interesante es que también hay padecimientos inflamatorios del hueso que mandan señales dolorosas. Entonces, una gente adolorida de los huesos requiere que se establezca muy bien por qué le duelen los huesos, ¿ves? O sea, tiene un problema inflamatorio, tiene una demanda exagerada para la capacidad que ese esqueleto puede manejar. Pues sí, por supuesto. Y eso viene ligado a lo que tú dices, ¿no? O sea, la gente está acostumbrada a que el hueso está ahí solito. Pues no, pues el hueso no es lo mismo ser vértebra, ¿ves? O sea, ser vértebra está. Si a ti te dan chamba en las vértebras, pide más sueldo, caray. ¿Ves? Que te pague bien tu dueño. Porque como eres, como eres, como caminamos en dos pies, ¿ves? Y justamente nos diferenciamos de los otros primates porque la cola se nos metió y se volvió coxis. Se dan cuenta que no tenemos una cola como los primates, ¿no? Como los cuadrúpedos. Se mete la cola hacia las pompas y es el coxis, ¿sí? Entonces te paras de pie, te pones de pie. En dos pies no eres cuadrúpedo. Entonces, ¿dónde crees que se amortigua cada paso que das, cada vez que le pegas con el retropié y cada vez que le pegas con el antepié a un paso? Pues todo eso se transmite hacia la columna, que por eso se llama el esqueleto eje o el esqueleto axial, porque es el eje de tu cuerpo que te gobierna contra la gravedad. O sea, cada pasito que das y los que caminan chueco, pues necesitan amortiguadores de lujo en las vértebras, ¿ves? Entonces las vértebras tienen una arquitectura de amortiguador, ¿sí? Fundamentalmente. Y además las vértebras, pues te tienen que proteger que no te pinches un pulmón o el corazón, ¿ves? Con las costillas, están ancladas a cada vértebra, ¿no? Y están adelante con el esternón. Entonces protegen la caja respiratoria. Hay muy poca gente que piensa en eso, ¿no? Y las que están unidas a los músculos del abdomen, pues también protegen un chorro a los intestinos, al hígado, a los riñones, al páncreas, al vaso. O sea que ser vértebra tiene muchísimas responsabilidades. Es una chamba altamente especializada. Y no es lo mismo ver que ser dedo. Pues un dedo está bien fácil, ¿no? Nada más fíjate, sí, la falangina y la falangeta, que es en el dedo, pues son tres huesitos. Y la única relación que tienen entre ellos es en sus articulaciones, ¿ves? Y los movimientos que hacen, si bien son muchísimos y muy finos, pues nada más es entre ellos, ¿no? Entre los huesos, los músculos, la circulación de la sangre y los nervios. Pero pues ahí no estás cuidando ninguna víscera, ni tienes un gran efecto de la gravedad, ni mucho menos, ¿no? Entonces sí, los huesos axiales, que son los de las vértebras, tienen una característica y un funcionamiento bien diferente que lo de las extremidades, que son como los apéndices de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Ves? Los apéndices de nuestro cuerpo no es que tengan menos músculos, es que solo tienen músculos. ¿Ves? Que es otro boleto. Entonces, Claro. claro que los músculos apendiculares están muy, muy activos,
pero la gente luego no piensa en los músculos que están alrededor de las vértebras, ¿ves? Que se llaman los paravertebrales, ni los músculos que están en la espalda, o los músculos de entre las costillas, ¿ves? O los que están cubriendo el abdomen. Todos esos músculos tienen su hueso. No, no hay ninguno que no tenga su hueso y no son políticos. No andan buscando el hueso. ¿Ves? Ahora ya se llaman corcholatas, ¿no? Ya no se llaman hueso. Ya no andan tras el hueso, ya son corcholatas. Andan tras la corcholata, ¿no? Entonces, sí, esta parte que me preguntas es bien interesante, porque le da a nuestros oyentes, a nuestros participantes, pues una idea de lo dinámico, de lo vivo que es el hueso, ¿no? Este, Son bien inteligentes, ¿no? Sin duda, pues yo agradezco veo algunos mensajes de los que están conectados en el Facebook de Violeta, de Malena, Quintero y de Rodolfo. Preguntas que van más por la parte del tratamiento que la dejaremos para más adelante, pero hay una pregunta que me viene muy apropiada para lo que teníamos planeado abordar, Juan, que era Ángel Espineda dice, ¿cómo mido mi salud ósea? Y les platico, amigos, que desde hace tiempo el grupo del doctor Juan Tamayo y nuestra clínica hemos tenido la suerte de iniciar una colaboración para medir precisamente la salud ósea y me salió de el azar que Ángel Espineda preguntara eso. Y el doctor Juan Tamayo siempre nos habla de que del hueso del eje axial, el hueso apendicular, las extremidades, y nos habla que de las trabéculas, el hueso esponjoso, que el hueso cortical, que es más de la cadera o del fémur, y probablemente pediría unos minutos para explicar esto de la diferencia entre el hueso trabecular y esponjoso y el hueso más cortical o compacto. Creo que habían unas imágenes con los Sí, hay unas habías imágenes. compartido que si quieres las voy a poner las dos, tres primeras. Tú me dices cómo las paso. Sí, para que no se lo imaginen. Para que Luego no se dicen que imaginen, ¿no? A veces una imagen dice más que 1000 palabras, Jorge. ahí va. Entonces voy a avanzar a la parte que Ahí, aquí está. ese es bueno, disque fácil de entender, ¿eh? Miren, en el margen izquierdo de la pantalla, ahorita el doctor Po está señalando un hueso, ven que tiene, de ahí se saca el dibujo, ven, allá abajo en ese cuadrito, sacan este cachito de hueso, ¿no? Como ven, tiene un pellejito que el dibujante lo separó para que vean cómo le llega sangre en cantidades muy grandes a través de ese pellejito que se llama periósteo, que está hasta allá abajo en la palabrita, ¿no? El periósteo. Sí, Entonces, ese vaso sanguíneo viene del periósteo y cómo se va ramificando en verdaderos canalitos que tiene el hueso, ¿no? El hueso está lleno, pero lleno de circulación. Entonces, las células blancas de nuestra sangre están siempre en contacto, sea con el hueso compacto, que si ustedes ven son como estos pilares concéntricos, en donde en el mero centro hay un vaso sanguíneo y está rodeado como de capas. Me recuerda mucho al niño envuelto, ¿no? Ese pan tan sabroso. Pero afuera, en la parte externa, dice hay láminas circunferenciales. Si se fijan, efectivamente, a todo alrededor de estas osteonas, que así se llaman las que les estuve enseñando, está rodeadas de una cáscara. Pero esta cáscara grandota, que tiene esas distintas estructuras, es el hueso cortical. Y ese hueso cortical, vean esa rebanadita que está allá en la parte superior, cómo está poblado de un montón de células, pero un montón de células que están en el canalito el canalito de Havers, es en donde está el vaso sanguíneo. Y para simplificarlo, este dibujante nada más puso el vaso sanguíneo, pero con el vaso sanguíneo son dos, la arteria y la vena.
y con cada uno de esos vasos sanguíneos van nervios. ¿Ven? Entonces, estas lagunas donde están esas celulitas se llaman osteonas. Si ven la microfotografía, se llaman osteonas. Y cada una de las lagunitas en donde viven las células, ¿ves? Ahí viven esas celulitas que son los habitantes reales de los huesos, se llaman osteocitos. Entonces, esa es una corteza. Y si se fijan, adentro del hueso hay otra forma, otra arquitectura que son el hueso esponjoso, que está hecho de traves. Una travesita, otra travesita. Y si ven, ahí la sangre llega por los agujeritos. El hueso esponjoso. Ahora, esos está hecho de traves, no están vacíos. Una travesita, otra travesita. Esos agujeritos, y si ven, ahí la sangre llega por la médula, el hueso esponjoso. Ahora, esos está hecho de traves, en donde se produce la sangre, como ven. Entonces, los huesos están hechos de dos arquitecturas. La arquitectura esponjosa es el 15% de todo el esqueleto. Y la arquitectura cortical o compacta es el 85% de todo el esqueleto. Ahora, hay huesos que son 85% esponjita. Les decía, las vértebras tienen que ser 85% esponjitas para amortiguar nuestros pasos y hacer la torsión que necesitamos en la columna vertebral. Pero el húmero, el fémur, por ejemplo, son básicamente 85% hueso compacto o cortical. Y así, si quieres, podríamos ver la que sigue, Jorge. Es otra imagen que creo que está interesante. Si quieres, esta la vemos después. Es como, esta es la que yo decía. Miren cómo se ve, ¿no? La cáscara es gordota, las osteonas del hueso compacto, allá arriba lo ven. En esas hicieron una osteona, así la sacaron así como en la izquierda, y ven cómo va la vena, va la arteria, le faltó dibujar el nervio, y cómo están los canalículos y los osteocitos. ¿Ves? Esas se llaman osteonas. Entonces son las que le dan al esqueleto de la corteza elasticidad. ¿Ven? Ya van a ver cómo se construye una de estas arquitecturas. Y la parte esponjosa, vean cómo está interna, ¿no? Ahí está, pero clarísimo. Entonces, los huesos pueden tener una cantidad impresionante de estructuras. A mí en lo particular, estos dos dibujos creo que les dicen el montón de cosas que hay que conocer de los huesos, ¿ve? No solamente cuánto cemento tienen, pues esto se hace en una estructura que se construye con colágena tipo 1, como si fueran varillas, que le da la forma de trabécula o le da la forma de osteona o le da la forma de un hueso cortical, ¿no? Y se fija mineral, entonces son dos como matrices, como varillas y cementos. Pero está vivito, está completamente vivo el hueso, ¿no? No sé si esto ya les va dando idea a las personas que dicen, ¿cómo conservo la salud de los huesos? Ah, pues mira, es bien importante que sepas que no son solo cemento, o sea, no solamente son densidad mineral. Y ya podemos los que nos dedicamos a esto, pues decirte cómo es la salud de tus huesos, porque estudiamos esqueleto cortical, estudiamos esqueleto esponjoso, y no solamente le medimos el cemento, que es la densidad mineral, la matriz mineral, también le medimos cuánta estructura tienen. Y esto ya hay varios métodos con los cuales lo estamos midiendo. Hace más de 20 años lo medimos con ultrasonido óseo y hace más poquito tiempo con los densitómetros podemos medir también la estructura del hueso. Entonces, ¿a poco no está bien interesante, Jorge? Hueso compacto, hueso esponjoso, chorros de sangre, muchos nervios, una estructura súper viva, ¿no? Muy Sin viva. duda, sin duda. Ahora, las vértebras, decías que las vértebras tienen más esa estructura esponjosa,
pero también el antebrazo. El Sí, claro. antebrazo, es decir, el radio, el cúbito, tienen esta estructura más esponjosa. Eh, Y, Me y da la en cada impresión articulación, que los estudios habituales que la gente realiza en la gran cantidad de centros de diagnóstico, no siempre se analiza los brazos, el radio, el cúbito, no siempre se hace, como que no, pasa no de sé. lado, ¿no? Así Como que es. pasa de lado. Ok. Y Sí, entonces es importante considerar, incluir en la evaluación del hueso, entonces, ambos huesos, ¿no? El cortical y el hueso esponjoso. de hecho, lo más reciente son los estudios de esqueleto entero, ¿ves? Porque es el mismo densitómetro que puede hacer con un poco más de tiempo, pues le pasa el densitómetro desde los pies hasta la cabeza en la mesa de exploración del densitómetro y luego se mide columna, fémur y antebrazo para tener esqueleto entero, y son los 206 huesos, y ahí se mide mineral. Ahí sabemos qué tan abundante, qué tan exitoso es el proceso de fijar mineral. Y luego, qué tal está el esqueleto axial, son las vértebras, qué tal está el esqueleto apendicular, el antebrazo y el fémur. Ves que son regiones mucho, pero mucho, muy importantes. Otro concepto que recuerdo que siempre nos enfatizas en nuestras uniones es la importancia de conocer la matriz ósea, es decir, Así la es. matriz ósea que de pronto probablemente es la base del tratamiento, porque muchas de las preguntas Ujú. que vienen a continuación de los que me están escuchando tienen que ver con el tratamiento. Creo que tú nos explicas la matriz ósea que es por un lado mineral y por otro lado orgánica. Y no sé si Ujú. en esta diapo también nos puedes explicar más. Sí, claro. Miren cómo, este es un concepto bien padre. ¿Qué querías que les explique, Jorge? Lo de la diferencia o el complemento de la matriz ósea y la matriz orgánica. Muy Y bien. que ambas son La- fundamentales en sí, el tratamiento. la matriz mineral y la matriz orgánica. Si se fijan en este esquema, a las trabéculas les llega la sangre por fuera. Ahí ven ustedes el que dice trabecular bone. Vean cómo la sangre le llega por fuera. ¿Ven? Está en los cuadritos, ahí están las celulitas blancas de la sangre, cómo se salen cuando detectan un lugarcito que ya está viejito y que tienen que renovarlo. Entonces hacen como ese techito de campaña, hagan de cuenta que es una tienda de campaña, en donde las células que van a destruir el hueso son esta rojita que tiene como un cepillito y que dice OC. Entonces el OC lo que hace es destruir todo el mineral viejito de un lugar que renovar y les dice a los osteoblastos, ahí están en inglés, osteoblast, les avisa que tienen que empezar a renovar el hueso. Y esos osteoblasts lo que hacen es ir depositando una matriz orgánica que en este esquema no está, pero está en el de abajo. Vean cómo dice línea de cemento y el nuevo hueso, new bone. Y luego, cerquitita de donde dice newborn está otro que dice osteoid. Y ven a las mismas celulitas azules que han hecho toda ese osteoide. Ven que fue lo que las células rojitas quitaron en el hueso cortical. ¿Se acuerdan que al hueso cortical le llega el vaso sanguíneo adentro de la osteola? Es el mismo proceso, pero se hace de distinta manera. A las trabéculas las remodelan por fuera. Entonces quitan el hueso viejo que estaba lleno de mineral ya craquelado, ya no servía ese hueso, y le avisan a las células formadoras de hueso para que fabrique hueso nuevo, que se llama osteoide, y aquí está el hueso nuevo que todavía no se llena de mineral. A esa matriz, que es la con la que se reconstruye el hueso, se le llama matriz orgánica, porque está hecha de esta sustancia orgánica que se llama colágena tipo 1. No es cualquier colágeno. Con el doctor pues hemos hablado mucho de esto.
porque el hígado procesa otros tipos de colágeno, etc. Entonces, vean cómo la parte de renovación del hueso tiene que estar bien acopladita. Si el OC quita 10, los osteoblastos hacen 10. Y ya que se rellena esa tiendita de campaña, ¡pum!, se sella. Es igual que en donde ustedes ven esa línea cementada en el hueso cortical. Ya que llegas al hueso, a la línea del cemento, ya ahí se sella y queda hecho el hueso nuevo. Entonces, en el hueso cortical, la renovación se hace como en un cono, así, como en un cono. Y en las trabéculas, no, en las trabéculas se hace como una caverna que se rellena. Entonces, estas dos cosas que son fundamentales, que las comprendan bien, determinan la salud del esqueleto. Si yo puedo estar renovando mi esqueleto, quitando el esqueleto viejo, que es lo normal, y quito 10 unidades y formo 10, me quedo con el mismo hueso. Eso es muy importante ya en el tratamiento, ¿ven? Pero ese hueso nuevo no tiene mineral. A ese hueso nuevo, en una tercera etapa, otras células, los osteocitos que están ahí en la de arriba, ven cómo están conectadísimos con lo que está pasando, ¿ven? Los osteocitos son las células azulitas de abajo, que están en el hueso viejo, ¿ven? Ahí está el hueso viejo. Pero vean cómo tiene prolongaciones cada uno y está en contacto con lo que está pasando en la renovación del hueso. Así se enteran que ya les cayó chamba, ¿ven? A esos cuates les cae la chamba de organizar el mineral de los huesos. La gente cree que el mineral de los huesos es calcio y tienen mucha equivocación. Lo que se le pega al hueso nuevo desde el osteoide es fósforo. Y por cada molécula de fósforo que se le añade al hueso, se pegan 3 calcios. Entonces, el mineral del hueso es fosfato tricálcico. Y como ya se van a dar cuenta, hay un montón de cosas que se hacen equivocadamente por mejorar la salud de los huesos. Entonces, en resumen, porque esta es una figura muy, muy ocupada, como dicen los pedagogos, ¿no? Está llena de información. Lo que hay que quedarse en la cabeza es que la arquitectura, sea esponjosa o sea trabecular, no es una estructura que se construyó y ahí se queda. Es una estructura que se está renovando continuamente y lo que hace el hueso es quitar hueso viejo, renovarlo con matriz orgánica. Y la matriz orgánica tiene que estar completamente acoplada a la que destruyeron. O sea, quito 10, pongo 10. Y esos 10 que puse se tienen que mineralizar. Y esa es una tarea de otra célula. Entonces, los que les dan nada más una ampolleta cada 6 meses, ¿no? O los que les dan una tableta cada mes, y ahí nos vemos dentro de un año, pues están amolados. La realidad es que así, pues no se curan los huesos. Entonces, sí, la salud de los huesos, como ya te podrás dar cuenta, eh, es Ángeles Pineda la que lo preguntaba, ¿no es cierto? Ángeles Pineda, Yo aquí sí. me quedé con eso. La salud de los huesos es cuidar que el remodelado de los huesos sea muy correcto desde los 20 años de edad. Desde entonces, tus huesos se están renovando. Y si se renuevan en equilibrio, no pierdes ni tantita de la reserva que hiciste en la juventud. Tener poquito cemento, pues quiere decir que a lo mejor le está fallando a la tercera etapa de renovación de los huesos, y que no estás formando el mineral que necesitas. Y que te den calcio, pues no lo vas a fijar. Ese calcio se va a ir al torrente sanguíneo para hacer duras tus arterias, o se va a ir a hacerte piedras en el riñón. Perfecto. Entonces, la salud ósea tiene que estar más bien estudiada. Ok, varias preguntas que van muy enfocadas a esto, a reserva de continuar con el plan de cubrir nuestros temas, pero es Violeta Silvia, que es de Silva, desde Torreón. Violeta nos dice, veo que es muy frecuente que se recomiende calcio en mujeres menopáusicas. ¿Esto es correcto? ¿Así debe ser?
Bueno, no, eso es un mito. ¿Ves? Se generó esa idea, la vendió Danone, la vendió Nestlé, la vendió Whitehall Robbins, la han vendido muchísimos, ¿no? Incluso fue la fiebre tan grande por calcio que llegó al extremo de que una de mis pacientes me dijo que si no era mejor el calcio del mejillón de labio verde de Nueva Zelanda, que porque le habían traído un producto de mejillón de labio verde de Nueva Zelanda. Bueno, y luego las que hacen el caldo de hueso, ¿no? Y las que andan tras el calcio del calostro, el calcio. Es muy famoso, pero es peligroso. Si tu cuerpo no lo fija en los huesos con fósforo, con vitamina D, con vitamina K2, MK7, si no hay ese ambiente que ya vieron ustedes ahorita en esa diapositiva muy, muy ocupada, para que el hueso nuevo, que son puras fibritas bien alineaditas de colágeno, organicen los osteocitos, organicen bonito los cristales de fosfato de calcio, se hagan matrices cristalinas y se consolide el fosfato tricálcico, que es hidroxiapatita, pues entonces el calcio que te dieron se va a tu sangre, de nuevo lo vuelvo a decir, o se va a tu orina. Y si de casualidad eres una persona que come una dieta muy inflamatoria, que es muy ácida, que está llena de oxalatos, pues mínimo haces cristales en la orina y tienes cistitis de repetición. Y hay mucha gente que le están curando infecciones urinarias y lo que tienen son cistitis sin infección, tienen lleno de cristales de fosfato amorfo o de oxalato de calcio su orina, ¿ves, Jorge? Entonces, Claro, qué bueno claro. que lo preguntó. Yo le daría Violeta. calcio, yo le daría calcio solito a un perro que me caiga gordo. Voy a pedirle a Hortensia que haga acto de presencia, porque hace rato Hortensia, que ha estado muy pendiente en las otras charlas del doctor Juan Tamayo, decía que ella aprendió que el calcio le puede llegar por alimentos, por los alimentos Claro. normales, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu única pena con el doctor Juan Tamayo, que dices que no has podido Ay, incorporar a tu dieta? sí, porque hemos aprendido con él a consumir ciertos alimentos que nos van a ayudar a los huesos. Ujú. Pero yo le decía que le debo los charales porque no puedo con Claro. ellos. Pero la otra pregunta que mandé es No, espera. Por los charales que dijiste, voy a quedarme. Fíjense cómo también de lo que hacemos mucho en esta integración de colegas y de especialistas con el doctor Juan Tamayo y con las nutriólogas que siempre nos acompañan en el grupo del doctor Juan Tamayo. Hay 2 o 3 nutriólogas, con nosotros hay 2. Siempre decimos alimentos ricos en calcio de manera natural. Recuerden que la leche, los quesos, el ajonjolí, las semillitas de ajonjolí son muy ricas en calcio. Las sardinas con el huesito, a eso podrías tomar, tal vez, sí, eso Orte, sí me tus gusta. sardinas con el huesito, ¿no? Y Y los tomatito, nopalitos aguacate, tiernitos. los Ujú, nopalitos Jorge, tiernitos, los ¿ah? nopales tiernitos, no el nopal ya grandote, ¿no? El tiernito. el tierno. Hicimos un grupo muy interesante en Querétaro. Ves que incluso terminó Con por Ángeles Aguilera, con Ángeles Aguilera y con este cuate, se me va ahorita un sudamericano magnífico. ¿Ves? Y el grupo se llamó Grupo Nopal. Sí, así le pusimos al grupo. ¿Ves? Pero terminaron haciendo muy buenas tortillitas y hasta polvo de nopal para los huesos. Hay alimentos, todos los que estuvieron diciendo, que tienen más abundancia de calcio que de fósforo, pero tiene que haber una proporción 3 calcios a un fósforo para que sea bueno para los huesos. Por eso la leche, por ejemplo, es buena para los huesos porque es fosfato tricálcico lo que te da la leche. Pues no te da solo calcio. La gente que se toma solo calcio, así en Caltrate o en Calciquén o en Calcipal, ese calcio no se aprovecha, se va como repetir a las arterias y a los riñones, ¿no? Entonces, que se queden los huesos depende de que vaya en la proporción correcta con fósforo. Un fósforo, 3 calcios. Y esos alimentos, todos los que dijeron, hasta las sardinitas,
Es un fósforo, 3 calcios. Y saben sabrosos, además, Sí. no son alimentos desagradables. Lo que les da el saborcito rico es el fósforo. Pero además Y los nopales lo tienen, los nopales. Los si nopales tienen mezclan, fósforo, 3 calcios, sí. Oh, doctor, yo lo he comido mezclada la sardinita de esas chiquitas y les agrego sus nopalitos y lo revuelvo y sabe delicioso. Pues órale, son muchas unidades huesito. Ve, terminamos haciendo un librito que con mucho gusto, pues, quizá ya pueda haber hasta una versión electrónica, no la hemos hecho, pero que se llama Unidades Huesito. ¿Ves? Entonces te dice cuánto de qué alimento te da cuántas unidades para formar hueso. Está Mm. bien, bien, bien simpático porque pues así sabes cuántas unidades te tienes que comer para ok, mejorar el aporte para la fase mineral de los huesos, ¿ves? Y ok. me Este, O perdonan sea, los charales. ok. Ahora te bueno, daré los charales porque no te gustan. porque no te gusta, pero es una delicia. Yo recuerdo que era la botanita de mi padre y es una delicia. Pero ahora te daré la palabra, Violeta, digo, Hortensia, para eso. Nada más entonces para Violeta, entonces adiós a la tableta de calcio y a todas las que la consumen. Pero Malena Quintero dice que con el tratamiento de corticoides que le añadieron, seguramente tiene hepatitis autoinmune, aparte le recomendaron vitamina D y calcio para controlar los calambres. Y ha visto que cuando se le termine el calcio, inicia con calambres en la noche, más en las piernas. Entonces ella tiene fijada veo la idea de que es importante el calcio. ¿Qué le diríamos a Malena Quintero, Juan? Pues que llore porque no es el calcio el que... Lo que pasa es que los esteroides, y particularmente la prednisona, la cortisona, la dexametasona, que son esteroides muy útiles para la inmunorregulación, vuelven medio loquita a la unidad de remodelado. Entonces, las células sanguíneas que están inmunorreguladas ya no saben bien cuánto hueso tienen que quitar. Y entonces no solamente quitan el hueso viejo que hay que destruir, sino también quitan hueso nuevo. Y eso aumenta muchísimo el remodelado del hueso. Tiene una actividad de alto remodelado. Y cuando hablemos de la interacción que eso tiene con los músculos, cuando tú tratas de satisfacer el apetito de un hueso hambriento que está remodelándose mucho, ves que tiene mucha matriz orgánica que mineralizar y los esteroides impiden que se mineralice porque también le pegan a los osteocitos. Bueno, entonces tienes que ser mañoso para darles fosfato tricálcico y en la cantidad que requieren. Y si no, se lo quitan a los músculos. Pero al quitárselo a los músculos, se chupan el magnesio. ¿Ves? Y entonces lo que les da calambres a las gentes tratadas con esteroides es el magnesio. Y cuando le quitan el calcio, pues claro que les da calambres, pero no es porque el calcio les falte a los músculos. Es que para jalar suficiente fosfato a los huesos, necesitan traer minerales de los músculos y lo traen con magnesio, lo que da calambres en la enfermedad ósea metabólica inducida por esteroides es el magnesio. En algunos casos también es el potasio. Entonces, hay también un mitote de dar vitamina D con calcio. Acuérdense, la vitamina D hace que se absorban los minerales en el intestino, pero es indistinto, absorbes lo mismo oxalatos que calcio, que magnesio, que fósforo. O sea, es una señal para absorber mineral. Es una hormona, porque se le dice vitamina, pero realmente es una hormona, que lo que hace es aportar minerales hacia el cuerpo. Y cuando hay una alta demanda de minerales, pues la dosis de vitamina D que se da junto con calcio
favorece la absorción de calcio, pero también de fósforo, ¿ven? Y también de magnesio. Entonces, no es que la vitamina D sea wow, ¿no? Sino es necesaria en una enfermedad de alto recambio esquelético, que eso es una cosa que no hablamos, ¿no? Pero que te da más idea, no me recuerdo el nombre de quien nos preguntó ahorita, pero sí, sí, es más bien que nunca te falte magnesio. El calcio habría que ver si se está depositando con fósforo en los huesos, ¿no? Porque sí, si no sirve. Y vitamina D solita no es suficiente para que se quede en los huesos. Ya hablaremos de cómo para que se fije bien el mineral en los huesos, requieres de D3 y de K12 MK7, que es otro pegamento específico. Ok, Y que era casi a nadie Malena se lo dan, Quintero. ¿eh? Sí, casi nada. Ahora, era Malena Quintero. Entonces, Malena Quintero Ah, ayuda a Malena, explicar sí. ahí lo del magnesio que decía el doctor Juan Tamayo. Y también, sí, yo cada vez que escucho calambres, pues algunos de nuestros pacientes les tenemos que dar diuréticos y recuerden que esto, si no vemos bien los electrolitos, podrían estar teniendo déficit de potasio y por ahí podría ser. Bueno, veo que nuestra amiga Violeta reviró y dice que ve que los ginecólogos dan constantemente todos los ginecólogos, calcio, ¿no? Sí, Todo. Yo creo que sí, es una costumbre que quedó ahí muy arraigada seguramente en el sin gremio duda. de colegas, ¿no? Sí, sí es correcto. Esa historia va a cambiar, Jorge. Esta historia va a cambiar. Ahora, Mauro Domínguez nos dice que ve que los pacientes con enfermedad hepática pues, requieren muchos medicamentos para su tratamiento. Si alguno de los medicamentos que reciben los pacientes del hígado repercuten en el metabolismo óseo. Sí, claro, varios. ¿Ves? Los inmunoreguladores, pues sí, sin duda. Los que tienen hepatitis autoinmunes, ¿no? La Esos, sin cortisona duda. que decías, la prednisona Sí, que decías. sí, sí, en algunos casos sé que tienen que usar quelantes, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en las que son más enfermedades de la parte colangiolar, ¿no? Ahí también es Damos importante. colestiramina, esto que La, se llama la, colestiramina, pues es lo sí, del quelante que dice el doctor Juan Tamayo, ¿no? la colestiramina, y así pues, la lista puede ser bastante grande, ¿no? Hay muchos también mitotes, ¿ves? Por ejemplo, estudios que han dicho, por ejemplo, que los bloqueadores de la bomba de hidrógeno, que se usan mucho en pacientes gastroenterológicos en general, pero que tienen exceso de producción de ácido, inhiben el remodelamiento de los huesos. Y están muy mal hechos los estudios. La realidad es que se pueden usar sin problema, ¿no? Así, por ejemplo, la lista de eso, pues la estamos revisando bastante para actualizarnos. El doctor Paul y yo, ahora que ya hasta somos vecinos en la misma clínica, ¿no? En el mismo edificio. Así es de que agárrense, vienen cosas muy buenas. Imagínense actuando ya en el mismo Sí. domicilio. Bueno, recuerden para algunos de los que nos escuchan que son más de la área metropolitana y ciudades cercanas, que está abierta la invitación para un protocolo que ha estado difundiendo Frida de cómo evaluar su hígado, pero complementarlo con una evaluación de este triángulo importante que nos está dando el doctor Juan Tamayo del hueso, del músculo y del tejido adiposo, ¿no? Veo que Margarito Sánchez, su paciente, dice que él trabajó de machetero desde joven, cargando materiales de construcción y hoy sufre de lesiones de espalda. ¿Esto es por desgaste de las vértebras o por lesiones mal atendidas? Yo creo que ha de haber tenido un esqueleto chafa y lo pusieron a hacer demasiada vigor. Ahora hay un programa bien interesante de la Dirección de Protección en el Trabajo que se llama como las mujeres que ELSA, ven, pero con doble S, y es entornos laborales seguros y sanos. Y precisamente una de las 6 áreas más importantes de lesión
en los trabajos donde hay mucha demanda física son las lesiones de osteomusculares y particularmente brazos y espalda, ¿no? Y una de las cosas que vamos a hacer, ahora sí, quiera Dios, ¿verdad? Porque pues ya ven que se dice que el IMSS Bienestar y el IMSS van a evolucionar casi a ser como en Dinamarca. Sabemos que vamos a tratar de hacerlo y tenemos ya muy avanzado algo en Comitán, Chiapas, como un primer intento. Ven, para que las tres cosas que hacen ELSA posible, eviten que gentes con huesos chafa anden de estibadores. ¿Ven? Si andas de estibador y te hacemos huesos bien fuertes, cuando estés más viejón, no sé qué edad tengas, pero suena que ya no te cueces al primer hervor, porque ya te lastimaste, ¿no? No vivirías lastimado. Y la buena noticia es que con Margarito dice que estos, tiene 55. pues sí, ya no agarras garantía, ¿ves? Ya circulas sin tarjeta, hasta sin placas, ya eres clásico. Entonces, hay que ver si la salud de tus huesos, ahora está deteriorada y si lograste hacer algunas lesiones, así que te tengan con ese aparato musculoesquelético, pues dañado, ¿no? Pero sí hay muchas reparaciones posibles, caray. Hay dos preguntas un poco relacionadas. Una es de Moon Fabi, que dice que tiene hepatitis autoinmune y colangitis biliar primaria. Y Ujú. dice que cuando hace algunos movimientos suaves o cambios súbitos de posición, le truena algo a nivel de la ingle y le Ujú. duele. Esto puede ser síntomas de daño a mis huesos y algo relacionado es que dice, dice Roberto García que dice que si no hago ejercicio afecta a mis huesos. Bueno, sí. De hecho, mira, por ahí hay una rodilla, creo, en la imagen, para ¿Sí? hablar de esas lesiones. Vamos a ver, compartir, avanzo. Miren, para que vean una cosa que luego a la gente se le pasa. Ven que ahí dice fémur y vean cómo pintado de azul en los cóndilos del fémur, ustedes pueden ver el cartílago articular. Ven, ahí está el cartílago articular. Y esos dos cóndilos, imagínense que son así como dos puños, tienen un platillo abajo que se llama el platillo tibial, que recibe a esa rotación del hueso. Entonces, cuando el hueso cortical, porque los huesos se articulan por la corteza, si los huesos corticales no están sanos, los cartílagos articulares, sobre todo si están blanditos, ¿ven? Si los huesos están blanditos, los cartílagos articulares juegan, se salen de su lugar y entonces se lastiman cosas como, por ejemplo, los ligamentos que mantienen a los huesos en su lugar, o se lastima el tendón del cuádriceps o la rótula que se une al tubérculo tibial. Esta es una articulación que depende muchísimo, como casi todas, pero esta tiene una chamba brutal. Imagínense las rodillas, qué bruto, trabajan, pero todo el día. Y claro que tienen que tener los huesos muy sanos. Entonces, donde hay tendonitis, ligamentitis, lesiones de los cartílagos, artrosis, no es nada más la articulación, los elementos de la articulación los que están enfermos. Muchas veces son los huesos los que hacen que esos otros, que son parte de la articulación y terreno casi siempre del reumatólogo y del ortopedista, terminen operados con huesos malos. Entonces, el futuro de una operación de ese tipo con huesos malos
pues es a corto plazo porque van a recurrir, pero ahora ya están manipulados. Entonces, el que se mete a operar es porque tiene toda la capacidad, pero tendría que ser un equipo entre varias disciplinas y una muy importante es que supiéramos antes de ninguna cirugía mayor que el hueso está bien. Si el hueso que truena es el de la cadera, ese es un huesote también, es la cabeza del fémur, que estás viendo aquí, la cabeza del fémur, es en el otro extremo, está en la pelvis y tiene un cartílago igual que este alrededor. Y la pelvis tiene el otro cartílago, que es como el lubricante, ¿ves? Hasta hay un líquido ahí que hace que se mueva sabroso la articulación. Si el cartílago ese se seca, es probable que tengas los huesos malos. Y lo mismo que sea porque el hueso está sin renovar o porque el hueso se renueva mal y está muy blandito. ¿Ves? Los huesos que no se renuevan bien se vuelven mal hechos, les llamamos distróficos. Y los huesos que se vuelven muy blanditos los llamamos osteomalásicos. Y si se fijan, no estoy mencionando osteopenia ni osteoporosis. Lo pude haber mencionado en la enfermedad alto remodelado por cortisona. Entonces, las gentes que, como los amigos del hígado, tienen una víscera tan, pero tan importante como el hígado enferma, la chamba que no está haciendo bien el hígado, la hacen otros sistemas, ¿ves? La hacen los músculos, la hacen los huesos, y por eso ahora estamos tratando de estudiar la osteosarcopenia, es decir, las enfermedades del hueso y de los músculos están hechos de sarcómeras, por eso les llamamos sarcos a los músculos. Osteosarcopenia que acompaña las enfermedades hepáticas. Y muchos cuates que tienen problemas hepáticos, ya ven, nos están preguntando, ¿tenemos también problemas articulares? Sí, pero quizá no sean primarios, sino secundarios a las alteraciones de los huesos y de los músculos, que pues se tienen que expresar con los tendones y los ligamentos y las articulaciones. Muy bien. Bueno, gracias a Emanuel Ibarra, que él comenta que en efecto que los alimentos también aportan calcio y no tanto los medicamentos. Vianey Rivera se une a este tema de las enfermedades autoinmunes y CBP con la fertilidad primaria. Ella dice que le hicieron una histerectomía radical, es decir, que le quitaron la matriz, pero también los ovarios. Y dice, bueno, ¿qué me tomo? Entonces yo diría que antes de qué debo tomar, pues debe estudiarse a su hígado, ¿no? Entonces, le invitamos a participar en este programa de evaluación de su hígado, y si es de otra ciudad, pues tiene que hacerse una evaluación integral de su hueso y de sus músculos. Está Batifresa, Norma, dice desde Cuernavaca, saludos. ¿El ácido ibandrónico sirve para renovar el hueso? El ácido ibandrónico, antes se me pasó contestarles de la actividad física. Hacer actividad física es una demanda mecánica. ¿Ven? Y si no haces buenos huesos, como le pasó a nuestro cuate que andaba de estibador de chavo con huesos chafas, ¿ves? A lo mejor. Bueno, si tú no haces la cantidad de ejercicio que puede manejar tu hueso, el hueso pues, no se robustece. Hay un mecanostato, se los decía yo, ¿no? Es como un sensor de la demanda mecánica. Entonces, cuando hay demanda mecánica, hay más remodelado de hueso y se tiende a ganar masa ósea, es decir, aumentar la cantidad de ese hueso que está teniendo demanda mecánica. Y para eso hay que tener un programa de ejercicio dirigido que esté de acuerdo con la calidad de los huesos y los músculos. Este binomio hueso-músculo en el ejercicio hoy es así como una área muy, muy interesante, sobre todo para los que ganan dinero por competir. Ven esos cuates que pues tienen los pies evaluados en millones de dólares, como el que le dio la marca a Air de Nike, ¿no? Eh, Creo que se llamaba Michael Jordan. Este,
pero pues así, sí hay poquitos. La inmensa mayoría de los que quieren hacer ejercicio no se miden la calidad de huesos y músculos y se llenan de lesiones. Entonces, la respuesta corta es: el ejercicio es muy importante para la salud de los huesos, pero hay que hacer ejercicio a sabiendas de qué calidad tienes de hueso y de músculo. Si no, te puedes lastimar, ¿sí? Y entonces, la pregunta que me hacían del ibandronato, todos los atos, ¿sí? El fosfonato, hay 18 difosfonatos, unos nitrogenados, otros, todos se diseñaron para evitar la destrucción del hueso sano. ¿Ven? Y si ustedes no saben si su hueso sano es el que se está destruyendo, que ese es el padecimiento, que en una etapa inicial es osteopenia y en una final es osteoporosis, lo que impiden los difosfonatos en huesos que no se destruyen de manera normal es que se renueve el hueso. Entonces tu hueso se envejece. Por eso el que receta ibandronato, alendronato, risedronato, X, Y y Z, hidratos, los prolias y todas estas antidestructivos, necesitarían ser un poco más cuidadosos, porque fíjense que los daños acumulados generan a la vuelta, si tomas ibandronato por más de 6 meses, ya estás arriesgando un poco el pellejo de que tu hueso se vuelva viejo. Si sí tienes destrucción de hueso, te va a servir mucho. Pero, por ejemplo, los dentistas son los primeros en decirle a la gente: si le están dando eso, yo no le quito los dientes, porque ya saben que las mandíbulas y el maxilar están envejecidos, están llenos de hueso viejo. Y entonces hasta sacar un diente les produce lo que se llama el síndrome del alvéolo seco, que es que sacan una muela y te duele un mes, o te ponen un implante y se te cae. Entonces, los que más saben de daño por difosfonatos hoy son los dentistas. Y empiezan a reconocerlo los ortopédicos y empieza a cambiar la historia, ¿ven? O sea, no todo es osteopenia ni todo es osteoporosis. Yo les diría que de miles de casos que hemos estudiado de estructura ósea, 16% de los pacientes sí se benefician de ibandronato. Entonces, si no le han hecho pruebas que definan claramente que usted tiene destrucción de hueso normal, entonces le están haciendo los huesos viejos. Yo sé que puede sonar muy alarmista, pero más vale que les dé miedo el ibandronato que les digan que sus huesos están frágiles y no están. ¿Ven? Vivir con osteoporosis es horrible. ¿Ven? Porque a todos les dicen que tienen riesgo aumentado de fractura. Y hay mucha gente a la que eso hasta dolor les da. Ya vieron que las primeras preguntas fueron esas, ¿no? Entonces, sí, sí, qué bueno que tengamos estos conversatorios, Jorge, porque creo que les sirve, pues a los amigos del hígado les sirve. Y a todos, ya verán que ahora los que nos están viendo, más los que se suman más noche, los familiares tienen que transmitirles que estará vigente nuestro conversatorio para que puedan entrar dentro. Fabi agrega, entonces todos los que les mandan una vez al año, cada 6 meses, estas ampolletas carísimas, no siempre sirven, ¿no? Y es cierto, no siempre les va a servir e incluso les podría empeorar, ¿no? Sí, en el 16% sirve. Solo Sí. 16%. Okay. Nuevamente, Emanuel pregunta un poco de la leche, que si hay alguna leche que sí tiene calcio o no, y le preocupa que si la leche deslactosada pierde su propiedad para aportar calcio. Entonces, No, nada más le quitan la lactosa. Sí. no, tranquilo, Emanuel, no hay problema. La leche y en los quesos siguen teniendo calcio, aunque sean deslactosados, ¿no? Tienen fosfato tricálcico. Y tienen fosfato, eso es lo importante, no es calcio nada más, tienen el fosfato tricálcico, que es la ventaja. Ahora, No se les va a olvidar, Jorge, fosfato tricálcico es un talibán con 3 esposas. El talibán es el fósforo y tiene 3 esposas. No puede mantener a más. Es fosfato tricálcico. Fosfato tricálcico.
O sea, no puede porque tú dices porque es talibán, si fuera árabe sí podría Exacto. mantener a 6. Ok, bueno. Por aquí está Juan Martín Hernández decía que qué nutrientes necesito para mi salud ósea. Entonces ya se mencionó por acá que el fosfato tricalcio, por ahí se mencionó por el doctor Juan Tamayo también, el magnesio. Y había mencionado la vitamina K, y hay una de las pacientes que es paciente tuya, Juan Carmelita Sánchez, de hace tiempo, que dice que, 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 que ella recibe dos tipos de vitamina K. La que yo le doy, que es hemocin K, porque tiene prolongado la subcoagulación y no absorbe bien la vitamina K y tiene riesgo de hemorragias. Y por otro lado, tú le recetas la vitamina K2-MK7. Entonces, ¿podrías explicarnos la diferencia entre la vitamina K normal que a veces tenemos que dar para corregir el tiempo de protomina y la vitamina K2-MK7? Claro, hay 50 tipos de vitamina K. De la vitamina, las que son eh, favorecedoras de una buena coagulación, prácticamente son todas. O sea que por ahí la gente que tiene trastornos de la coagulación y a las que les damos K2-MK7, les explicamos que esta forma de vitamina K, la 2, que tiene 7 variedades, la MK7 es una de las 7 variedades. Esa es específicamente diseñada por la naturaleza para que junto con la vitamina D retengan son como dos pegamentos de la naturaleza para que se pegue el fósforo a la matriz orgánica. Son tan buenas para hacer eso que ya incluso hay evidencia a largo plazo de que el calcio que se había ido a las arterias se les quita de las arterias a las gentes que llevan años tomando K2, MK7 y entonces sí están reteniendo el mineral en los huesos. Pero tiene también esa cosa que quita las mineralizaciones extraóseas. Ven, hay enfermedades muy interesantes que tienen mineralización fuera de los huesos, como una que es muy famosa, que es la sarcoidosis, por ejemplo. Ven que es una enfermedad que no es tan infrecuente. Pero bueno, la diferencia entre las Ks es que son muchísimas formas de vitamina K. Y la K procoagulante, la que corrige los efectos anticoagulados, es la mayor parte de las vitaminas K. ¿Ven? De hecho, la K50, que es la que se usa mucho, es una forma muy particular, muy eficaz. Y aquí esta particular, la K2-MK7, es muy buena para mineralizar los huesos y desmineralizar los tejidos que no deben tener mineral. Perfecto. Veo que Vianey Rivera está en la prevención porque nos dice que cómo puede fortalecer los huesos de sus hijos que están en crecimiento. Uno de ellos tiene 14 años y mide 1,74 y otro tiene 20 años y mide 1,87 y tiene 90 kilos. ¿Cómo los puede fortalecer sus huesos a esa edad tan temprana? Pues primero tiene que saber si no están débiles, porque para fortalecerlos, si están sanos, pues son 3 pilares fundamentales: comer bien, dormir bien y hacer ejercicio. Muchos de los chavos que ahora no están fuertes de los huesos es porque se pasan más de 10 horas enfrente de una pantalla, ¿ven? Y eso quita el sueño, y conduce a inactividad. Y hay una cosa que es bien frecuente, ven que los chicos conforme progresan en la escuela, están demandante ahora las carreras. Una especialista en medicina del deporte de la UNAM hizo un estudio de cómo llegaban los jóvenes
en calidad de sus huesos a la UNAM, ¿ves? Ya después de la prepa. Y demostró que siguió a muchos de ellos desde cuando terminaron la licenciatura, cuando acabaron la maestría y cuando acabaron el doctorado. Y sí, efectivamente, la demanda de tiempo en aula o la demanda de tiempo en pantallas hace que los huesos que eran muy buenos a los 17, 18, ya no estén tan buenos a los 30, ¿no? Entonces, la respuesta es, ¿cómo los vuelve fuertes? Si son normales, sueño, ejercicio y buena alimentación. No se requiere de medicamentos. Ya están grandotes, ya son de unos 80, unos 70 y tantos. En el programa que tenemos para niños de baja estatura, que son niños altos, fuertes y sanos, ahí lo que hemos observado más que nada es que los niños que no están creciendo no es porque les falte hormona de crecimiento, es porque lo alimentan las nanas o se alimentan muy mal. Son niños melindrosos que comen mal y que tienen demasiadas horas de pantalla y pocas horas de sueño. Es impresionante. Y eso los pediatras no lo saben mucho. Pero es para niños menores, son preadolescentes. Adolescentes, ok. Veo que Hilda Basulto está inquieta con una pregunta que tiene que ver con hernias y plaquetas bajas. Realmente no es el tema de hoy, pero si ella me escribe personalmente, después buscaré la manera de ayudarle. Está preocupada, entiendo, porque la tienen que operar, sus plaquetas son de 55,000, su hemoglobina de 9,8. No es tanto un problema de los huesos, Hilda, yo creo que luego, si te pones en contacto conmigo, buscaré la manera de ayudarte. Eh, eh, David Mendoza dice sí que con calor, en qué momento hay que tomar el sol para generar la vitamina D y qué opciones tengo para que me llegue la vitamina D, si hay alguna en particular buena. Si vives en un lugar menor de 100,000 habitantes, no es bueno en el pleno rayo del sol, o sea, en los momentos de mucho sol, del mediodía a las 4 de la tarde. Pero tienes que vivir en lugares de menos de 100,000 habitantes, porque si vives en lugares de más de 100,000 habitantes, el calor que despide la mancha urbana hace que en la atmósfera, donde se producen los rayos ultravioleta que son útiles para que el estrato de la grasita que está debajo de la piel produzca vitamina D, no existe. Y sí, a los que han puesto a solearse en ciudades de más de 100,000 habitantes, no solo no aumentan la vitamina D, sino que les da cáncer de piel, y se ponen con lunares y cosas desagradables. Entonces, esa costumbre que se recomendó mucho en los 80s, y que es cierta, ¿no? O sea, la melanina impide la producción de vitamina D. Por eso, por ejemplo, los que son negritos tienen que tomar vitamina D a fuerzas. Entonces, sí, la piel clara permite el paso de radiación ultravioleta y el colesterol de la grasita de debajo de la piel produce vitamina D. De hecho, en alguna época los dermatólogos compraron unas cámaras de esas, igual que las que usan las señoras que se quieren ver como que siempre están en la playa, ¿no? Y que se van a esos asoleaderos, que son unas camas de asolear, que dan radiación ultravioleta. Bueno, pues sí, es mucho tiempo el que tienes que destinar para eso. Suena muy fifí. Es fifí, porque es más barato tomarte tu vitamina D. O sea, yo no le diría a gentes que pues difícilmente se van a estar asoleando, ¿no? Yo me acuerdo mucho, me dio mucha risa una viejita, muy viejita, que me decía que la querían las hijas obligar a que mostrara todas sus miserias en el club. ¿Ves? Porque la querían poner de bikini y de ella decía, imagínese todo este pellejerío que tengo, doctor. Me da una vergüenza horrible. ¿Les hago caso o no les hago caso? O sea, todo eso ya es una historia
pues bastante pretérita. Si vives en un lugar de menos de 100,000 habitantes, sí te sirve. Y los que hicieron esa demostración, pues ya no viven. Fue don Silvestre Frenk, ¿te acuerdas del Ah, pediatra, papá de pediatra. Julio Frenk? Un tipazo genial. Pero bueno, es dar una respuesta larga a algo que pudo ser más corto, ¿no? Este, Pero ahí aprovechando, qué tipo, como no se puede, dice, con este calor asolearme más, ya ves que de las vitaminas D hay muchas fórmulas. Entonces ujú. hay unos que favorecen las dosis muy altas, ¿no? Y siempre nos preguntan de cuál de todas. Realmente hay una dosis mínima requerida. La dosis depende solo de una consulta o es algo que se ajusta conforme van avanzando la medición de cómo va cambiando el hueso con el tiempo y tal vez preguntarte para temas del hueso, las consultas contigo para poder evaluar el beneficio de un tratamiento, ¿con qué frecuencia son? Bueno, son tres o cuatro cosillas, ¿no? La primera es muy, muy concreta. Si hay deficiencia de vitamina D, como sucede en todos los que vivimos en ciudades de más de 100,000 habitantes, la recomendación es que mínimo tengas una suplementación de 400 unidades por día. Seguro no vas a tener deficiencia si tomas 800 unidades por día. Lo que no dicen es que sea de preparados que realmente tengan estudios que se llaman de biodisponibilidad, porque por ejemplo todas las que ahora son de miles de unidades, estas de 4,000, de 5,000 y de 1,000 unidades, están fabricadas sin estándares de cuánto de lo que te tomas realmente te sirve. ¿Ves? Aquí en México tenemos este famoso Valmetrol, que es muy, muy barato, muy disponible y se encuentra en casi toda la región. Pero la respuesta en cuanto a dosis, para evitar deficiencias, 400 a 800 si vives en la ciudad por día. Ahora, lo que ahora es muy claro es que hay gente a la que le necesitas suplementar vitamina D como tratamiento de alguna enfermedad. Y ahí sí, lo que se recomienda mucho es determinar el efecto sobre el órgano blanco que tú hiciste. Y si no estás teniendo el efecto, entonces mides la vitamina D y ajustas la dosis, ¿no? Y no cualquier medición de vitamina D está bien hecha. Es la que más se usa, es la que tiene un método que se llama de quimioluminiscencia. Esa es la que se usa más y es bastante confiable. Y sí, ya hay estándares internacionales que dicen cuánto es insuficiente. ¿Ves? Y ahí el chiste es que tu médico te diga insuficiente para qué. Por eso, hablando de huesos, la dosis suficiente es la que logra mineralizar correctamente el hueso junto con los demás componentes que dijimos. Nosotros casi nunca usamos más de 1,600 unidades. Esa es una, ¿verdad? Y había otras Sí, había relacionadas. una por algún motivo, nuestros pacientes con enfermedad del hígado requieren consultas frecuentes, algunos Ah, incluso ya. Ujú. porque están teniendo a veces encefalopatía o asitis o tuvieron una hemorragia. Pero cuando están más estables, pues los pacientes se quedan tranquilos de que los estoy viendo cada 3 meses. Pero en el caso de la salud ósea, para ver cambios o mejoras a partir de una recomendación de receta médica, cada cuántos son las consultas habituales en tu práctica. En el primer año lo que hacemos es ver qué tanto cambian las metas de tratamiento cada cuarto mes. En la práctica cotidiana de la gente, y es lo que hace perder mucho el ánimo a las personas, es que les hacen una densitometría cada año.
¿ven? Y como casi nunca se progresa mucho en el mineral en un año, pues mucha gente cambia de médico o los médicos cambian de medicinas. Nosotros los vemos cada cuarto mes con estudios que nos dicen qué grado de respuesta llevan en el primer año. El segundo año casi siempre nada más son 2 consultas al año. Y en la inmensa mayoría de la gente, porque estos tratamientos nunca son a corto plazo, ven, restablecer toda la estructura del hueso toma años. Ven, y eso hay que decirlo con mucha claridad. Nunca menos de 5 años, nunca. Ven, claro, hay gente muy jovencita que prácticamente no tenía ninguna deficiencia, que lo habían asustado con la parte de la densidad mineral y que ni siquiera tienen osteopenia ni osteoporosis, es decir, no tienen ninguna enfermedad. Ahí lo que los hacemos es llegar a la reserva, al ahorro esquelético máximo, y eso casi siempre se alcanza en un año. En los jóvenes, vamos a decir, entre los 20 y los 40 años. Es mucho más corto. El primer año es cada 4 meses y casi siempre en 20 a 40 años es un año de tratamiento, porque no tenían enfermedad. Y ya los que están manipulados, por ejemplo, los que más trabajo nos cuestan, son a los que les desacoplaron el esqueleto. Lo que yo más veo en mi consulta, porque soy un médico de referencia, es ya le dieron 7 años de antidestructivos, ya hasta tuvo un implante mamario que se les cayó y tuvo una fractura típica, ¿no? Entonces esos pates sí se tardan un montón, se tardan hasta 10 años en recuperar su salud ósea, ¿no? Después del tercer año casi son consultas anuales. Y por lo que veo, pues estar enfermo del hígado también requiere mucha vigilancia, ¿no? Sin duda, sin duda. Probablemente nos hemos acercado ya a las 8 de la noche. Les agradecemos su interés, las preguntas. Voy a leer nada más 3 más, Juan. Una es de Ruth Hernández, Ruth Martínez, perdón, que está inquieta porque ella es trasplantada de hígado y toma tacrolimus. ¿Hay alguna experiencia de que tacrolimus, que es un fármaco que está muy bien, pueda también afectar a la salud ósea? No, no, Tracolimus y los parientes de Tracolimus son inmunoreguladores y van más que nada a cierto tipo de linfocitos, y no afectan el remodelado de los huesos. Ok. Insisten por ahí en magnesio, que se pudiera decir alguna cifra sobre la cantidad por día que se debe tomar. Pues mira, el magnesio está en casi todo lo que comemos. Y en las enfermedades de alta demanda de magnesio, que son las osteomusculares, ahí sí es bueno que sepan que casi siempre la dosis ideal es de 500 miligramos de óxido de magnesio. Pero hay un montón de sales, ¿ves? Gluconatos, hay un montón de sales. Entonces depende de qué sal, cuánto magnesio realmente absorbes. 500 miligramos de magnesio garantizan que absorbes 400 y eso es más que suficiente Ese es en el caso del óxido. para evitar calambres, ¿no? Okay. Y por último, una aparente paradoja que señala aquí María Muñoz, que dice: me dijeron que tengo obesidad, que eso es como un exceso, y por otro lado, osteodistrofia, que es como una carencia. ¿Esto es posible, tener obesidad y por otro lado osteodistrofia? Sí, y lo más curioso es que hay flacas que tienen también osteodistrofia, ¿ves? Este triángulo que es muy importante, que será motivo de otro conversatorio, es importantísimo. Tener sobrepeso u obesidad casi siempre desorganiza a los huesos y a los músculos. Por eso suelen haber padecimientos de los huesos y padecimientos de los músculos, sarcopenias, porque lo que más le pasa a las que tienen la tendencia a acumular tejido graso es que se consumen otros tejidos y por eso se acumula grasa. Y dos grandes
participantes de estos son los huesos y los músculos. Sí, sí, claro que es factible. Y tener osteodistrofia en una persona con sobrepeso o incluso en el rango de obesidad es lo más frecuente, de hecho. Son huesos mal organizados. Bien, pues muchas gracias. Sé que hay más preguntas, algunas que seguramente se van a quedar con dudas. Recuerden que algunas que son, veo de sus preguntas, son muy específicas, que quieren saber la dosis, todo. Recuerden que nuestro conversatorio no sustituye en ningún momento a la Las consulta con su consultas. médico tratante, sino que aquí lo que tratamos es de que la gente adquiera los conceptos y que en ningún momento sea un sustituto para su evaluación directa con su médico tratante. Gracias a todos por su interés en nuestro tema de este mes. Mil gracias de nuevo, Juan, y te damos la invitación para que el año próximo nos acompañes con actualidades en el tema de la salud del Seguro, hueso, Jorge. del Y bueno, músculo y de la grasa. me invitaste a poner una seccioncita en la página de Amigo, cuenten conmigo. Ya pronto tendremos lo que hemos llamado, Hortensia, el AmiBlog. Entonces va a haber una comunicación más constante, tal vez más Bien. frecuente de contenidos de interés para todos los pacientes y familiares interesados en la prevención de su salud ósea. Gracias, Juan. De nuevo, Buenas devuelvo el noches. micrófono a Gracias, Hortensia. doctor Tamayo. Gracias, doctor Po. Vi por aquí una pregunta de el teléfono del consultorio Tamayo. ¿Lo puedo recabar con su asistente, doctor Po? Sí, sí. ¿Sí? Ujú. Bueno, sí, Pues, Que nos lo muchas diga de una gracias. vez el doctor Juan Tamayo, el teléfono para De una citas. vez, doctor, si es a tan ver, amable. ojalá no me equivoque en el número de 5, pero creo que es 55 y luego es 564-9409. El 55-55-64, ahí están los primeros 6 números. 55-55-64-9409. Sí, Es Sí. un conmutador. muy bien. Ya lo anoté. Luego lo... Le vamos Gracias. a pedir, a Hortensia, si quieres, en alguno de nuestros canales de difusión, con el apoyo de Frida, que hagamos pues una inclusión del teléfono de contacto de la Sobre todo clínica de del doctor Juan nuestros Tamayo. profesores ponentes, doctor Po, que aparezca ahí en la página. Claro que sí. Bueno, pues solo queda agradecer al profesor doctor Juan Alfredo Tamayo y Orozco por tan excelente plática, ¿eh? Aprendimos mucho, doctor. También agradecer al doctor Jorge Luis Po y a todos los que se conectaron esperando esta plática les sea útil para cuidar su salud ósea. Y prometo empeñarme con los charalitos. También les recuerdo nuestra próxima sesión el miércoles 12 de julio con un tema también muy interesante que es conversando con un hepatólogo, donde podrán también hacer sus preguntas sobre las enfermedades hepáticas, pues no se lo pueden perder. Les vamos a estar recordando para que no se les olvide y también los invitamos a que nos visiten en nuestra página web www.amigo.com. Acuérdense que después de la M va la H para que suene amigo. Y pues muchas gracias a todos y un abrazo les mando con mucho cariño y bye Bye bye. bye.